Buenas noches para todos. Gracias por ver este video. Espero les sea útil. Mi nombre es Sebastián Acevedo, ingeniero químico, estudiante de la especialización en procesos de alimentos y biomateriales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación le presentaré la solución a dos problemas de fenómenos de transporte. Uno es la transferencia de calor en dos dimensiones, aplicando métodos numéricos, y la segunda es un problema en donde se presentan los tres fenómenos de transporte juntos y se aplica la analogía de Chilton-Corbin. Esto hace parte de la actividad de la fase 4 del curso de fenómenos de transporte. En ese problema tenemos un objeto cuya sección transversal de interés aplica para el fenómeno de la transferencia de calor. En él se da una distribución de 8 nodos y se conocen algunas condiciones del problema. La conductividad del material es 15 watts eh, por metro grados Celsius. La difusividad térmica del material se da también, así como la generación de calor por unidad de volumen, la temperatura del aire ambiente para la convección de algunos puntos nodales, específicamente los puntos 1, 2, 3, 6, 7 y 8, el coeficiente de la transferencia de calor, 80 watts por metro cuadrado grados Celsius, un flux de calor que afecta a los nodos 1 y 4, asimismo como el nodo que está debajo del nodo 4, cuya temperatura es de 140 grados Celsius, y se asume que en esa red nodal el distanciamiento entre nodo y nodo en el sentido X y en el sentido Y es igual a 1.5 centímetros para cada dimensión. En este problema el interés es resolver 8 temperaturas para los nodos. Estas 8 temperaturas constituyen el perfil de temperaturas de esta sección superficial. Esas 8 temperaturas se resuelven planteando las 8 ecuaciones que resultan al aplicar el balance de energía por cada nodo. Aquí vemos cómo aplicando para cada uno de los nodos el balance de energía, en donde básicamente se considera la transferencia de calor para un nodo específico desde todas las direcciones, además de la transferencia de calor por esa generación de calor que hay allí en él. En el nodo 1, entonces, está este término, que es la transferencia de calor desde el lado izquierdo con respecto al nodo 1. Este otro término es la convección, que viene desde la parte superior al nodo 1. Eso es la conducción de calor desde el nodo 2 hacia el nodo 1. Esta es la conducción de calor desde el nodo 4 hacia el nodo 1. Y esta es la generación de calor para el nodo 1. Asimismo, aplicando el balance de energía para cada nodo, se pueden encontrar 8 ecuaciones. Es importante tener en cuenta que en esta red nodal o en esta representación de la superficie en la cual hay una transferencia de calor en dos dimensiones, no se representan los elementos diferenciales de volumen, pero estos son elementos que tienen la característica de que están equidistantes y tienen en cuenta la transferencia de calor desde cada nodo adyacente. Al plantear los datos, por ejemplo en Excel, de este problema y plantear las 8 ecuaciones de, de los balances de energía que se vieron previamente, entonces resultan unas funciones que se van a minimizar en una función denominada f grande. Esta función, utilizando Solver, se minimiza y así es como se encuentra, precisamente por esa optimización, que estas hagan que esa función sea mínima, yendo prácticamente a cero. De esa manera se encuentran los 8 valores de temperatura para el problema en cuestión. El otro problema involucra
un enfriamiento que le sucede a un jarro hecho en arcilla que contiene agua. Esto porque se le hace pasar aire seco y caliente. Las condiciones son 30 grados Celsius, 35% de humedad relativa y en un ambiente donde la presión es de una atmósfera. Se considera para este problema que es aplicable la analogía de Chilton-Corbett, ya que esto es un proceso en donde están los tres fenómenos de transporte, esto es cantidad de movimiento, calor y masa, y la analogía de Chilton-Corbett es una forma de relacionar el coeficiente de transferencia de calor con el coeficiente de transferencia de masa. Esa transferencia de cantidad de movimiento es por el aire que fluye a través del jarrón. La transferencia de masa proviene de las gotas de agua líquida que se van evaporando y pasan al aire seco. Y la transferencia de calor es precisamente ese calor sensible necesario para vaporizar el calor el agua, perdón. Y de esa manera el calor latente proviene del agua que está en el interior del jarrón y así es como este se enfría. Entonces el principio o la ecuación que nos lleva para plantear lo que necesitamos, que es la temperatura del agua o la temperatura superficial del jarrón en estado estacionario, esta cantidad pues, es la misma, es una conservación de la energía, en donde la transferencia de calor por convección, por el flujo de aire a través del jarrón con agua, es equivalente a el flujo de calor que se necesita para vaporizar las gotas de agua. En ese problema, la incógnita es TS, la temperatura de la superficie del jarrón, que en estado estacionario, repito, es la temperatura al interior del agua en el jarrón. Y para resolver ese problema, simplemente hay que hacer una iteración. Esto porque pese a que la variable que se busca encontrar está despejada en esta ecuación, pues hay algunas propiedades del agua, como el calor de vaporización y el calor específico del aire, así como la presión de vapor del agua a la temperatura del aire circulante a través del jarrón, hacen que esta, estas necesiten ser estimadas para finalmente confirmar que la temperatura encontrada es correcta. Si se supone que esa temperatura es 10 grados Celsius, entonces en tablas de vapor y en las tablas de aire a una atmósfera, entonces podemos leer sus propiedades y al suponer 10 grados Celsius se encuentra por la ecuación que la temperatura es 34.3. Eso es un error del 70.86% y produce efecto contrario a lo que se está buscando, que es, a lo que se cree, que es el enfriamiento del contenido en el jarrón. Por lo que si esta temperatura es más alta a 10 grados Celsius y se supone, por ejemplo, en 25, de la misma manera, mirando las propiedades del agua a 25 grados Celsius y las del aire a la temperatura promedio, en tablas de vapor de agua y en tablas de aire, pues encontramos que esa temperatura por la ecuación nos da 2.21. Eso es un error del 1030%, un poco más aproximadamente, y esto significa entonces que la temperatura realmente está entre 10 y 25 grados Celsius. Cuando se empieza a disminuir la temperatura desde a partir de 25, como lo probamos, y se llega más o menos a 18.8, el resultado leyendo esas propiedades en las tablas de vapor de agua y de aire, como se mencionó, se obtiene por la ecuación una temperatura alrededor de 18.4 grados Celsius. Esto es un error de 2.3% y se considera aceptable para lo que se estima. Finalmente, el propósito de esta presentación es hablar sobre un par de artículos científicos que relacionan lo que se ha presentado en estos problemas. En ese artículo, para tres productos vegetales, tales como arvejas, espinacas y berenjenas, se construyó un modelo
de transferencia de calor que consideró la conducción y la convección debido a que en el fenómeno se deterioran algunas propiedades de estos alimentos por el descongelamiento que éste tiene en controles de rutina que se hacen entre 5 y 10 grados centígrados. Entonces, mientras aumenta la temperatura, hay un cambio en las propiedades y es indeseado. Esta parte se comparó con datos experimentales y se obtuvo un muy buen resultado. Con respecto a otro artículo que relaciona la permeabilidad de vapor de agua, eh, en él se encontró que el sellante de butileno y las copas de aluminio después de 6 semanas son prácticamente invariables en masa y por lo tanto no tuvieron efecto por el vapor de agua que pudo permearse a través de él. Esa parte es interesante porque en la industria de alimentos hay muchos experimentos que se realizan en este momento sobre todo con biomateriales, para hacer este tipo de pruebas y así confirmar que los materiales, por ejemplo, son aptos para utilizarlos como empaques. Estas son las referencias que se han utilizado para lo que les presento en este momento. Les agradezco por su atención. Muchas gracias.